los titulares. Comencemos con las noticias. El Tribunal Supremo Electoral ha suspendido por 6 meses al Partido Patriota por campaña anticipada. Esto luego de lo ocurrido el pasado fin de semana en la Plaza Central. Al Partido Patriota le costó cara la actividad del domingo 21 de septiembre en la Plaza Central, donde proclamó como candidato presidencial al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. El Tribunal Supremo Electoral determinó que el PP incurrió en campaña anticipada, no solo por la actividad en sí, sino por los ofrecimientos que hicieron algunos ministros y la misma vicepresidenta Roxana Baldetti. Por ello, el alto tribunal suspende provisionalmente medio año al partido oficialista. Suspender temporalmente al partido político Partido Patriota, entre paréntesis, PP, por un plazo máximo de 6 meses, considerando que en la actividad pública realizada por el partido político Partido Patriota PP el día domingo 21 del mes y año en curso, en la Plaza de la Constitución ubicada en la zona 1 de esta ciudad capital, se llevaron a cabo actos que constituyen propaganda electoral anticipada. El TSE aclara que si el PP quita toda publicidad referente a campaña anticipada, se le puede levantar el castigo. De los 5 magistrados que votaron la resolución, 2 estuvieron en contra de la suspensión: el presidente Rudy Pineda y el magistrado Jorge Mario Valenzuela. Los votos a favor fueron de Mario Aguilar Elizardi, José Aquiles Linares y Julio Solórzano. Ante la disposición del Tribunal Supremo Electoral, los diputados de la bancada oficial continúan asegurando que lo que se realizó el pasado domingo en la Plaza de la Constitución fue proselitismo y no campaña anticipada. Según los legisladores, estarán analizando interponer acciones en la Corte Suprema de Justicia para que se les retire la sanción como agrupación política. Entiendo que esa notificación recientemente llega al partido. Habrá que hacer un análisis legal interno entre el partido de las consecuencias de la misma para que el partido de forma institucional pueda tomar una posición jurídica ante la misma. Ya no compete a mi persona como jefe de bancada la decisión, sino que será a nivel de la institución Partido Patriota la que tendrán que fijar una posición. Obviamente los abogados del partido van a estar trabajando en eso y pues es parte de un show político, la verdad. O sea, todos hacen y no quieren decir, y hoy que el Partido Patriota pues trabajó bien y como lo hemos hecho siempre, se nos está sancionando, así que estamos esperando a ver qué realmente es lo que va a suceder en adelante. Bueno, nosotros presentamos a nuestro precandidato, todos los patriotas querían conocerlo. Ese día realmente no vino ninguna persona acarreada, todos vinieron bastante motivados. Tenemos fotografías de que la gente venía bastante contentas y pues así lo han hecho casi todos los partidos. La diferencia es que lo han hecho en el área rural, no lo han podido hacer aquí y nosotros sí lo hicimos aquí. Contarle que también hubo otra sanción en contra del Partido Patriota, y es que se canceló la inscripción como secretaria general de esa agrupación política de Ingrid Roxana Baldetti Elías. El Tribunal Supremo Electoral ordenó la cancelación de Ingrid Roxana Baldetti Elías como secretaria general del Partido Patriota. La razón que esgrimieron los magistrados del alto tribunal es que no es compatible su función como vicepresidenta y como secretaria general del PP. Instruir al encargado del despacho de la Dirección General del Registro de Ciudadanos para que, conforme a la ley, cancele la inscripción como secretaria general del partido político Partido Patriota PP de la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías. Se le suspende como secretaria general del Partido Patriota, ¿verdad? En el entendido de que está ostentando el cargo de vicepresidenta de la República. La pregunta es ¿quién quedará en lugar de Roxana Baldetti como secretaria general del PP? Se bajarán para ello al menos 4 nombres: el mismo Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, Pedro Muadi y el ministro de Trabajo, Carlos Contreras. Y sabe usted, tan solo unas horas después de que se diera la suspensión del Partido Patriota por parte del Tribunal Supremo Electoral, Alejandro Sinibaldi realizó una actividad de afiliación y de motivación de las bases del Partido Patriota en Huehuetenango.
pocos minutos de que el Tribunal Supremo Electoral suspendiera temporalmente por 6 meses al Partido Patriota, en Huehuetenango se realizó una actividad proselitismo, específicamente en el campo de la feria, en donde pues no dieron ingreso a los diferentes medios de comunicación, agrediendo diferentes corresponsales en este departamento. Cabe destacar que se está utilizando un centro municipal. No, yo, si usted no me reporta, No, señor. ¿Por qué no grabó, señor? No. Es que no están grabando. No, es que nos están pidiendo notificación. Aquí está, señor, miren. Aquí está, miren. No, ahí está el 2014 y 6 de la... No. Señor, pero ¿por qué no se está grabando si es público? Esto es de la municipalidad. Con esta actitud prepotente e intimidatoria, el personal encargado de la actividad durante la visita del precandidato a la presidencia, Alejandro Sinibaldi, impidieron el ingreso a los medios de comunicación en la actividad que se estaba realizando en el campo de la feria, ubicado en la zona 4 de Huehuetenango. A pesar de que en la actividad se observó carteles, globos y colores que identificaba al Partido Patriota, el precandidato señaló que no es ninguna campaña anticipada. No, ahí es un afiche que fueron los que se repartieron en la actividad del día domingo. Nosotros no podemos evitar que los simpatizantes, que los activistas, que los miembros del partido, si yo estoy presente y recientemente se les regaló un afiche mío el día domingo, pues se hagan presentes con su afiche. Es una manifestación espontánea y que de hecho yo agradezco que se hagan acompañar de su afiche. Significa que lo están cuidando, significa que lo tienen en su casa y significa que le tiene el partido y la organización cariño a Alejandro Sinibaldi. Ir a las instancias legales que corresponden, que en este caso es presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema de Justicia resuelva si la posición del Tribunal Supremo Electoral es la correcta o si la posición nuestra es la correcta. En la actividad también varios simpatizantes les impidieron el ingreso sin ninguna justificación. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua Haroldo Mateo. Pausa al regresar más noticias a las 8:45. Vamos con las noticias. He de contarle que los médicos del Hospital Nacional San Juan de Dios se han declarado en asamblea permanente denunciando la falta de medicamentos e insumos médicos. Esto quiere decir que la consulta externa estará paralizada y las emergencias serán evaluadas. Estas son las declaraciones de los médicos que ya han declarado asamblea permanente. La Asamblea General de Médicos del Hospital San Juan de Dios se declaró en asamblea permanente debido a que denuncian falta de insumos médicos para atender adecuadamente a los pacientes. Nos declaramos en asamblea permanente debido a la falta de insumos básicos con que atender a los pacientes que consultan a nuestro hospital. La decisión es cerrar la consulta externa y restringir los servicios en emergencia. Los doctores dan un guía al gobierno para que pague la mitad de la deuda a los proveedores, que asciende a 130 millones de quetzales. La asamblea por unanimidad decidió el cierre de consultas externas y atención de estrictas urgencias porque tenemos escasos recursos y no podemos exponernos a atender en condiciones de imprudencia. Se estableció también un plazo de 24 horas para pagar la mitad de la deuda y darles un margen de 15 días para saldar la deuda total. Al mismo tiempo, se solicita garantizar insumos para terminar el año, así como que hagan las gestiones que correspondan para que en el próximo año el presupuesto para este hospital sea el apropiado para no estar de nuevo en esta misma situación. Ya hay nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Escuche usted cómo se eligió al nuevo pleno. El Congreso de la República en tiempo récord decidió integrar la Corte Suprema de Justicia.
El listado de los 26 aspirantes apenas llegó el martes y pese a que organizaciones civiles solicitaron que se hiciera un proceso de entrevistas a los candidatos, el Congreso ignoró esas solicitudes. La elección se llevó a cabo luego que se propuso una moción privilegiada para que se integrara a la Corte Suprema de Justicia. Esta moción fue leída por el diputado Cristian Bocinot y fue propuesta por Leonel Sosa del Partido Patriota, quien también es el presidente de la Comisión de Seguimiento a las Comisiones de Postulación. Diputados de la bancada UNE aseguraron que la elección ya estaba pactada por el Partido Patriota y Líder, quienes consensuaron un listado de nombres. El día de hoy vamos a ser testigos de la debacle de la justicia en Guatemala. Si este Congreso vota hoy por un listado consensuado alrededor de una cama, no vengamos después a pedir que las Cortes jueguen un papel idóneo. Las bancadas minoritarias salieron del hemiciclo aduciendo que el PP y Líder ya se habían puesto de acuerdo con anterioridad y que rechazaban esa práctica. Ya hecha la elección, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se comprobó que la lista que había dado la UNE solo faltaban 3 nombres, es decir, la UNE tenía casi la razón. Y mientras las bancadas mayoritarias votaban por la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia, las bancadas minoritarias aseguraban que no habían sido tomadas en cuenta y se rehusaban a permanecer en el hemiciclo mientras el Partido Patriota y la bancada Líder votaban por los magistrados. Las bancadas se salieron del pleno. Las que salieron fueron Creo, Encuentro por Guatemala, PRI, UNE y WINAC. Estas bancadas también coincidieron en que la elección de magistrados se debió a un pacto sumamente cuestionable entre el oficialismo y la bancada Líder. Efectivamente es una negociación de impunidad y es una negociación de tranza política. Mire, es inaudito que el candidato oficial, el precandidato oficial, el domingo sale diciendo en todos los medios de comunicación que el candidato de Líder representa la mentira, representa la desgracia del país y hoy se abrazan para una Corte Suprema. El pacto de la impunidad entre Otto Pérez Molina y Manuel Valdizón, a puerta cerrada, en las tinieblas, de manera siniestra, pues se reunieron en la madrugada del día de ayer y hoy pues ya traen ellos consensuada su Corte Suprema de Justicia que le garantice al señor presidente, a la vicepresidenta, que no van a ser investigados por el enriquecimiento ilícito que han tenido a lo largo de estos años. De forma notoria, 2 partidos empiezan a realizar contubernios en el Congreso y es obvio que van a endeudar a Guatemala, es obvio que van a hacer una serie de cosas que van a atentar en contra de todos los guatemaltecos y por eso nosotros tomamos la decisión de salirnos. Momento del clima, Diana Guerra. Buenas noches, en a las 8:45 estamos listos ya Claudia Méndez Arreaza y Juan Luis Font para arrancar con las conversaciones de este día que, a ver, el eslogan del país debe ser un país, el país en el que nunca te aburrirás, porque se produce noticia tras noticia tras noticia y hoy sí que ha sido un día fértil en noticias. Nos acompañan 3 diputados al Congreso de la República que como poquita cosa eligieron hoy a los integrantes de la nueva Corte Suprema de Justicia. Está con nosotros Luis Fernando Pérez de la bancada del PRI, Orlando Blanco de la bancada de la UNE y está con nosotros también Luis José Fernández Chenal de la bancada Patriota. A los 3, gracias por acompañarnos, bienvenidos a las 8:45. Muchas gracias. Yo creo que la pregunta que vale para todos acá, ¿tomó por sorpresa a alguna bancada, a algún diputado, la elección súbita, sorpresiva de Corte Suprema de Justicia? Absolutamente, muchas gracias y buenas noches a los compañeros también del Congreso. Efectivamente, la elección de la Corte Suprema de Justicia del día de hoy ha sido un asalto a la buena voluntad de la mayoría de las bancadas del Congreso de la República, que siempre hemos tenido una disposición para hablar con los diferentes bloques para llegar a los consensos adecuados para una elección oportuna, adecuada y transparente. Por lo tanto, el día de hoy, esta elección ha manchado la misma porque de una forma sorpresiva el partido de gobierno con la bancada Líder, desde el día de anoche, por lo que entendemos, se empezaron a hacer sus cabildeos y sus reuniones privadas y el día de hoy
antes de que se entrara a votar ya teníamos todos una lista de quiénes iban a quedar y hasta en el orden, como fueron electos, se tenía y circuló en las redes sociales. Por lo tanto, su pregunta, Claudia, efectivamente fue una sorpresa, pero principalmente un asalto a la buena fe de las personas que estábamos dispuestas a debatir sobre la conveniencia y la idoneidad de los candidatos para la Corte Suprema de Justicia. Orlando, ¿qué hubiera cambiado si en lugar de convertirse en un acuerdo entre las dos bancadas mayoritarias, básicamente, aunque hubo otros diputados que votaron también, se hubiera producido una discusión en el pleno completo? Bueno, nosotros lo que vemos ahí, bueno, fue sorpresivo. Habían discusiones, habían búsqueda de acuerdos con la bancada patriota. El día de hoy, en horas de la mañana, nos enteramos que ya no se podía, que ayer en la noche se habían puesto de acuerdo. De acuerdo a la información que tenemos nosotros, Manuel Valdizón en directo con Alejandro Sinibaldi, ellos fueron los orquestadores, los operadores Juan de Dios y Salvador Valdizón, ¿verdad? Y alguna otra gente que estaba ahí. Juan de Dios, el de Elix. Juan de Dios Rodríguez, por el Partido Patriota, el presidente de Elix. Básicamente, lo que hay que preguntarse aquí es por qué se da ese acuerdo. Yo tengo una hipótesis que el tiempo dirá si es verdadera o no, y es que el Partido Patriota, fundamentalmente el presidente, la vicepresidenta y algunos funcionarios, están alarmados, están en pánico, porque temen una persecución política por enriquecimiento ilícito posterior a abandonar los cargos. Eso fue parte de lo que vendieron los operadores. Pero al líder no le interesaría... No, pero es que hay dos No le interesaría evitarles una persecución política. Porque habrían de hacer un acuerdo para proteger eventualmente al... Es que vendieron dos globos en este proceso. Un globo era ese, que al Partido Patriota se tenía que blindar, proteger la retaguardia estratégica, la retirada, porque los iba a perseguir. Y el otro globo era de que el Partido Patriota buscaba inviabilizar a través de las Cortes candidaturas. Esas dos cosas están en el ambiente. Entonces, algunos partidos de oposición, nosotros, líder y algunos otros, puede haber temor de que ya lo hicieron hace 2 años y medio, puede ocurrir otra vez. Esos dos globitos fueron utilizados por los operadores en estas negociaciones. Le pegaron bastante fuerte al Partido Patriota, de acuerdo a mi hipótesis, y de ahí que se alarmaron el día de ayer. Le pegaron bastante fuerte, pero el Patriota entiendo que escogió 8 de los 13 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, don Luis José. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Pues la verdad que el día de hoy sucede lo que sucede en el Congreso todos los martes y todos los jueves. El Congreso se basa a hacer consensos, a tener los votos, y el que tiene los votos puede en su momento tener la oportunidad de decidir o no decidir en su situación. Nosotros el día, bueno, voy a arrancar tal vez de esta parte. Desde que nosotros tenemos el listado de las comisiones de postulación y tenemos 26 candidatos, el Partido Patriota abiertamente empezó a buscar los consensos para poder elegir, que no podíamos nosotros dudar que de los 26 habían personas que habían pasado por los procesos rigurosos, eran personas idóneas, de buena honorabilidad, y que dentro de los 26 lo único que teníamos que hacer era ponernos de acuerdo en qué 3 eran los que teníamos que escoger. Con todas las bancadas. Con nosotros no buscaron. O por lo menos con las bancadas que nos interesaban, que tenían los votos para hacer. Con el PRI no le interesaba. Nosotros hablamos la UNE, hablamos con todos. ¿Hablaron con ustedes, Orlando? Sí, habían preacuerdos. Y hasta ayer nos fuimos a dormir con esos preacuerdos. Pero amanecieron con una sorpresa. Pues fue producto de eso. Perdón, si me permitís, hay algo muy importante, Juan Luis. Aquí el punto no es con qué bancadas hablaron o con quiénes no, con quiénes les interesaba o con quiénes no les interesaba. Aquí el planteamiento es de que la elección de la Corte Suprema de Justicia es una elección constitucional de suma trascendencia nacional. Por lo tanto, el abrir transparentemente la discusión sobre la elección era básica, era fundamental, cosa que no se hizo. Eso no se hizo. Independientemente, aunque no se haya buscado las bancadas que ellos no querían. Déjeme están en su derecho. Se había pedido incluso que el Congreso de la República convocara a esos candidatos, los entrevistara para que ustedes lo pudieran conocer mejor. Nosotros ya habían pasado los candidatos, y creo yo que también eso hay que mandar. Las 13 personas que están actualmente como electos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían pasado ya un proceso en el cual
no de ahorita. Todas las bancadas tuvieron la oportunidad en su momento de hacer algún tipo de acercamiento y me gustaría arrancar. ¿Cuál es el lugar para debatir si un candidato debe pasar o no? Es en el Pleno. Y en el momento que sacamos nosotros la moción, las bancadas se retiraron del Pleno y ni siquiera alguien dijo, miren, no me parece... José, una pregunta. ¿Por qué logran Líder y Patriota, que tienen intereses confrontados de cara a la siguiente elección y que han exhibido diferencias casi en todo, excepto en los préstamos y grandes obras que se contratan a lo largo de esta legislatura? ¿Por qué logran acuerdo para los magistrados? ¿Qué los persuade? Yo creo que aquí hay dos cosas que son importantes. Uno, ese es un tema que, como bien lo decía Luis Fernando, es un tema constitucional y creo yo de que las dos bancadas queremos también parar y poner un freno al enfrentamiento que hay directamente en el Pleno, que está golpeando al... Pues, si quieren que ya son lo mismo. Yo creo que ya son lo mismo. Déjenme que termine de explicarlo, señor Fernández Chenal. Adelante. Yo creo que al final... O sea, la elección hubiera sido buena si la tomamos con ellos y no lo tomamos con Líder. Yo creo que así, sí, la elección para los compañeros lo hubieran tenido. ¿Pero qué habría cambiado? ¿Cuán diferente sería la Corte Suprema de Justicia con los tres electos de lo que ustedes hubieran elegido? Y la mayoría de bancadas que nos retiramos fuimos claros. No estábamos cuestionando la idoneidad de las personas que estaban postulándose. Lo que estábamos cuestionando era la forma, el pacto que se cocinó, porque fue así. Se cocinó un pacto de cuotas. De cuotas entre ellos dos. Se dice que es 8-5, y ahí se verá qué es lo que sucede. Nosotros y casi todas las bancadas dijimos que nos parecía que en el listado había gente honorable, gente respetable, gente calificada, pero que no compartíamos la forma en que se estaba haciendo. Hay al menos 4 o 5 diputados. ¿Por qué no fue electo el señor Cerceño? Porque se tomó la decisión de que nadie que estaba ya electo fuera la reelección. Por eso tampoco entró había un punto ahí de parte del Congreso de la República no a la reelección. De no a la reelección. Y eso se discutió y lo tuvimos nosotros abierto. A mí lo que me gustaría plantear aquí es por qué cuando el patriota le toca hacer su trabajo y en este momento es mantener y tener los votos necesarios para decisiones que estamos tomando. Entonces yo no le miro cuál es el problema. Si nosotros hubiéramos tomado con la decisión, los diputados del Líder hubieran estado aquí diciendo el pacto fue con los partidos minoritarios y a nosotros no nos dieron la oportunidad. Juan Luis, quiero que me permita. El planteamiento no es ese. El planteamiento es que al no hacerlo transparente, pudieron haber conseguido la unanimidad del Congreso, por ejemplo. Pero ahora queda en duda por la falta de transparencia. Pero algo más importante, el diputado Chenal ha dicho de que quieren como no confrontarse más en el hemiciclo parlamentario. Con Líder. Pero con el Líder. Pero hace pocos días el precandidato del oficialismo dice que llamaba la principal amenaza representa la amenaza, la mentira y la debacle de este país. Y hoy se abrazan, se besan, se toman de la mano. Bueno, yo no sé si se besan o se abrazan, pero acuerdan. Pero también quisiera hacer la esas son pregunta. las contradicciones políticas que yo miro en los liderazgos de esos partidos. Vamos a ver si son contradicciones de momento permanentes o simplemente de ocasión. Orlando, ¿usted cree que estos acuerdos se mantienen en el tiempo o son simplemente una ocasión que los une y luego los dispersa? Nosotros hemos sostenido de que mantener una relación con Líder y creerle al Líder es, Solo el patriota. es una falsa expectativa, ¿verdad? ¿Líder es el cuco? No, yo lo que creo es que... Pero ustedes le dieron sus votos y el apoyo en la segunda vuelta de las elecciones pasadas. Así es, pero no hemos votado en todas estas, en estos 2 años y medio. Pero vale hacer la excepción de que varios diputados de su bancada permanecieron en el hemiciclo y votaron por los candidatos que están ahí inscritos 4 ya. diputados, pero cuando se hace el llamado a elección ya no se puede abandonar el hemiciclo según la ley, ¿verdad? 4 se quedaron. Eso se podían abstener, Orlando. Es que no existe la abstención. No existe la abstención. Miren, aquí lo que hay es, y como yo lo veo, como vaticinio, es que se rompió la débil gobernabilidad del Congreso. Y ustedes lo verán. O hay una nueva recomposición de las fuerzas eso me interesa. legislativas. Bueno, esa es otra opción. Quiere decir que si no es con Líder, ¿ustedes creen que el Patriota no logra aprobar bonos, préstamo y presupuesto? Yo creo que el Líder y el PP han hecho una nueva alianza en una misma visión política y ahora van a caminar en el Congreso en esa dimensión. ¿Van a aprobar juntos? Porque no entiendo qué más hay. Cada tema se trata de forma diferente y creo yo que sería se miraría irresponsable de decir de que esto está amarrado a una negociación a largo plazo. Y bien lo decía Orlando. Hoy votamos con Líder, probablemente el martes vamos a tener que buscar los votos. De repente nos dan, no nos los van a dar. Pero el trabajo del oficialismo
va a ser seguir buscando temas que son de interés para el país y a nosotros en este momento como gobierno para poderlos pasar dentro del pleno. Entonces a mí no me extraña porque les voy a tocar un tema especial. No, ahorita nos dicen que no. Cuando vamos a junta directiva, espero que los otros partidos nos digan también no queremos los votos. O sea, al final, es decir, todos los temas tienen un tratamiento especial y el tema de los magistrados se tocó. ¿Lo van a votar con ellos, Orlando? Y bonos. Líder y patriota. Ustedes, UNE, ¿estarían dispuestos a discutir presupuesto y bonos? No. PRI, ¿estaría dispuesto a discutir presupuesto y bonos? Quería decirle, Juan Luis, hoy se ha electo una Corte Suprema ad hoc a 2 partidos. Pese al detrimento institucional de gobernabilidad y de los grandes temas del país, que es también el presupuesto, el financiamiento del presupuesto, la Junta Directiva, la Contraloría General de Cuentas, vienen 6 temas muy importantes que ponen en riesgo esta decisión por tener una Corte Suprema ad hoc a 2 partidos, ponen en riesgo otras cosas que también son tan importantes como aquello. Entonces nuestro partido va a reservarse el derecho de poder o no seguir platicando con el partido oficial respecto a este tipo de cosas como las que usted ha mencionado, Juan Luis. Luis José, empezamos a recibir mensajes del público y nos preguntan especialmente lo que se ha comentado acá. Se ha elegido esta corte especialmente para mantener magistrados que no sean, no representen una amenaza para el binomio presidencial. Hablo de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, a quienes dicen pueden ser sujetos de investigación. No, creo que no. O sea, nosotros, al final a nosotros nos llegan 26 nombres que nosotros no llevamos al Congreso. De los 26 nombres, los 26 personas hubieran podido ser idóneas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y creo que sería iluso de parte de nosotros. Aunque Juan de Dios Rodríguez no haya operado. Eso no nos consta a nosotros. Y eso son afirmaciones que hace Orlando Blanco. Pero digamos, a nosotros no nos consta, a nosotros lo que nos consta y a los 158 es que eso es lo peor, diputados. Ni siquiera la bancada sabía que les iban a imponer esa decisión. Nosotros lo que sabíamos y los 158 diputados sabíamos era que teníamos que elegir 13 magistrados de los 26. ¿Cuándo fueron informados, señor diputado, de que debían votar de la manera en que votaron? Nosotros empezamos a trabajar el tema desde hace, ¿qué? ¿Una semana? Sí, pero hace 2 días todavía estaban en negociaciones con los otros partidos. ¿Cuándo les informan que tienen que votar por esto? Nosotros el día de hoy... ¿Usted se levanta con la misma sorpresa que los demás diputados? Con la misma sorpresa, sí, podríamos decir que sí. Por eso, y a usted le dicen, hay que votar por este listado de magistrados. ¿Qué quieren que no se negocie en el Congreso? Perdónenme, Luis Fernando, se lo voy a plantear de la siguiente forma. Pero respóndame mi pregunta. Señores, permitan que hable el diputado. Solo le estoy preguntando directamente. ¿Recibieron un listado diciéndole cuáles eran los magistrados? Simplemente tenemos que estar en el Pleno, vamos a llegar a acuerdos, vamos a votar magistrados el día de hoy. Y el tema de cómo se eligen los magistrados sucede el día de hoy. ¿Quién lo dice? Jefe de bancada. Su jefe de bancada. Así es. ¿Cómo reaccionan o cómo como trabajan todas las bancadas del Congreso? A ver, esta pregunta. Un poquito raro que ahora la UNE, y me voy a retomar, la UNE tuvo que regresarse, votó magistrados y se tuvo que hacer para atrás y volver a vetar. Y esa decisión no se tomó en el Congreso, o se tomó en el Congreso, que yo me acuerde, ¿no? Entonces, me parece raro que aquí vengamos nosotros a lavar cara, a decir, las decisiones se toman en jefes de bloque, las decisiones se toman en el Pleno. Y las decisiones son dinámicas y se van cambiando en el Pleno. Esa decisión, escuchamos a Orlando ahora. Esa decisión la tomaron ayer en la noche hasta horas de la madrugada. Sinibaldi y Valdizón, dice usted. Así fue. Pero me imagino que va a presentar pruebas el diputado con la contundencia que lo está diciendo, ¿verdad? No tengo por qué. Las evidencias están ahí. ¿Cuáles? ¿Qué evidencia? Ustedes mismos no sabían. Ustedes mismos no sabían que se iba a votar. ¿Cómo responde, por ejemplo, con esa hoja que circula en redes sociales a donde están los nombres subrayados? Mira, yo se lo voy a plantear a la siguiente forma. ¿Por qué no se quedaron los diputados en el Pleno a decir, miren, aquí está una hoja y que dice que va a estar en ese orden? Agarraron una hoja y la pusieron a circular. ¿Cómo no van a haber 26 de los 26 diputados? No íbamos a saber nosotros, mira, vamos a escoger a estos 3. Es una decisión que lo estamos tomando. ¿Qué mérito encuentran en los magistrados que terminaron siendo electos el día de hoy? Hay 5 mujeres, 2 magistrados que tienen origen indígena. Hay desde exinvestigadores de la CICIG, entre el caso de Delia Dávila, está Blanca Stalin, que viene de parte de la Defensoría Pública Penal. Es un conglomerado de juristas realmente que le van a dar seriedad
y creo que mucho profesionalismo y van a dinamizar el tema de justicia. Es gente que tiene experiencia en la administración de justicia y viene gente también que de cierta forma ha hecho carrera dentro del organismo judicial. Entonces creo yo que en esa parte... Déjeme que le plantee la pregunta. Los magistrados electos no está en duda acá. Pero es el procedimiento y la comparsa que se hizo. Déjeme que le plantee la pregunta entonces a ustedes, opositores. ¿Cuáles son las expectativas que tienen de la Corte Suprema que ha quedado instalada? Orlando. Como toda persona que empieza en el cargo, es su función, ya desarrollando el cargo, la que determinará la calificación que les demos. Ellos fueron electos, como dice acá el diputado. ¿Y qué expectativa le generan? Pues a mí me generan expectativas que ojalá que hagan un buen trabajo, ¿verdad? Lo que yo no comparto es el método, la componenda, la tranza que hubo, y eso lo veremos con otros temas de aquí en adelante. ¿Eso piensa usted también, Luis Fernando Pérez? Yo lo que pienso, Juan Luis, es de que sin lugar a dudas, mi mejor deseo para la Corte Suprema de Justicia electa. ¿Sabes cuál fue el colmo? Lo voy a decir acá. A ver. Que como el diputado acá se pronunció en contra de esa maniobra el día de hoy, cuando terminó la elección vino la orden de Casa Presidencial para que se votara la remoción del diputado que es representante del Congreso ante Junta Monetaria, solo porque se había pronunciado en contra de ese Preguntémosle al diputado oficialista. Yo no vi la moción, yo no sé, yo al final aquí... ¿Se llegó a plantear la moción? No se lo llegó a plantear, o sea, aquí estamos hablando pero de... se va a desplazar, ¿se va a desplazar a Luis Fernando de la Junta Monetaria? Si el Congreso lo decide, sí. Ya Juan Luis, quiero responder a la pregunta que me hizo. Yo le deseo lo mejor a la Corte Suprema de Justicia electa. Y pero es importante, yo espero lo mejor por la justicia y por la paz de Guatemala, porque Guatemala si algo necesita es una justicia pronta, eficaz y cumplida. Y por lo tanto les deseo lo mejor. ¿Cómo puedo desearles lo peor? Y creo que son profesionales con capacidad, idoneidad y probidad. Pero aquí lo que estamos juzgando es de que hoy dos partidos antagónicos que se han dicho de todo, hoy se entrelazan las manos para una dudosa negociación de cuotas políticas. Dígame. ¿Se ve fuera de Junta Monetaria? Mire, el Pleno es el soberano. Yo he servido a 3 gobiernos en Junta Monetaria, soy un hombre institucional y si el Congreso de la República me quita, me voy, y si el Presidente de la República me llama, me pide el puesto, también se lo entrego. Señores, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Vamos a conversar sobre esa decisión del Tribunal Supremo Electoral que ha suspendido por 6 meses al partido oficial, al Partido Patriota, y ha ordenado la anulación de la inscripción de Roxana Baldetti, vicepresidenta de la República, como secretaria general de ese partido. Ya venimos. Presentando a las 8:45. En un país en el que lo que abundan son las noticias, el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer una resolución mediante la cual ordena la suspensión por 6 meses del Partido Patriota, que el domingo último realizó una gran concentración en la Plaza de la Constitución con integrantes de su partido y seguidores de su partido provenientes de todo el país para proclamar, dijeron ellos, la precandidatura de Alejandro Sinibaldi a la presidencia de la República. El Tribunal Supremo Electoral también ordenó que se anulara la inscripción de Roxana Baldetti, vicepresidenta de la República, como secretaria general del partido por incompatibilidad entre ambos cargos, la vicepresidencia de la República y la secretaría general en campaña de un partido político. Hoy nos acompañan 3 expertos en lo electoral y en lo político para discutir este tema. Está con nosotros Alejandro Balcells, quien es integrante del Centro para la Defensa de la Constitución. Está con nosotros Carmen Ortiz, quien es coordinadora del programa de opinión pública de la Universidad Rafael Landívar. Y está con nosotros también Anaeli López de Bonilla, quien es magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral. A los 3, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Yo empezaría preguntándole a la señora magistrada, quisiera que le cuente a nuestra audiencia si usted participó o no en la deliberación del día de hoy y si no participó, ¿cómo habría votado usted en esa resolución? Así es. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Realmente no participé, de hecho los suplentes no participamos a menos que sea que entremos a suplir a uno de los titulares y los titulares esta vez... no faltan nunca, casi. Pero de hecho hay un suplente. Hay un suplente ahorita, hay un suplente, sí, porque no está la licenciada Eugenia Mijangos. Sí. Sí hubiera votado a favor. Creo que cuando se da el irrespeto a la autoridad hay que
poner un freno, pero más si es la autoridad y respetando a la autoridad. Entonces el mensaje para la población sería muy duro si se consiente, si se deja que esto pase. Entonces había necesidad de tomar la decisión más drástica del momento, o sea, no la cancelación, pero la que permitiera un castigo serio, un freno a esa actitud retadora, a esa actitud que el pueblo vio que no hay necesidad de probar. Anely, quiero aprovechar que se encuentra usted acá como magistrada integrante de este tribunal, porque los comentarios y los análisis de inmediato al conocer esa resolución es la siguiente: si es una resolución firme, qué bueno, pero dudan ya de inmediato de la firmeza de esa decisión. ¿Cómo responde usted ante esas dudas y esas preguntas? Bueno, el derecho de defensa está abierto y el derecho a impugnar también está abierto. La resolución de parte del tribunal es firme y es definitiva. Ahora, que las partes tengan toda la oportunidad de impugnarlas también es... Alejandro, ¿de acuerdo o en desacuerdo con esa resolución del Tribunal Supremo Electoral? Yo estoy de acuerdo con que el tribunal quiera poner límites, que establezca las reglas claras y sobre todo pare esa campaña anticipada. Tengo mis reservas en el sentido de cómo lo ha hecho. Me preocupa que ahora sea la suspensión. La suspensión estaba para los partidos políticos hace unos días y fue levantada. Y se habían suspendido 11 partidos y se le levantaron, la suspensión se le levantó a esos mismos 11 partidos. Entonces me preocupa un poco cómo se está interpretando esto, porque yo veo demasiado margen discrecional. Por supuesto que uno aplaude esta resolución en este momento, pero el régimen electoral no puede estar tan en un plano tan discrecional y eso sí me preocupa. Pero si el Tribunal Supremo cuenta con una ley que en términos generales es bastante escueta y además fue redactada para una realidad distinta a la que se vive en este momento, ¿es comprensible que partan del texto para hacer una, pues digamos, una interpretación amplia del texto? Es que no hay para dónde, tienen que partir del texto. Ahí no tienen opción. Ahora, el tema es cómo lo están haciendo. Yo insisto, me preocupa un poco de que así como fueron las multas, ahora sean las suspensiones. Es una suspensión hasta por 6 meses, por lo tanto, en un mes pueden decir que ya no hay campaña, en 15 días, en 2 meses, en 3 meses. Ese es el tema. El tema de certeza y de responsabilidad. De que puedan decir a la altura de 2 o 3 meses ya no hay condiciones. De la firmeza que tengan. Claro, es que dice hasta por 6 meses. Yo quiero aprovechar, yo quiero aprovechar aquí la presencia de Carmen, que está fuera del marco jurídico, pero está dentro del marco político. ¿Cuál es el golpe que recibe el Partido Patriota? ¿Cuáles son los efectos de esta suspensión del partido, de la agrupación política, pero también lo que escuchamos de la magistrada? Era la autoridad que irrespetó la ley. ¿Qué efectos produce en la opinión pública esto? Bueno, primero que todo creo que a la gente del Partido Patriota no ha de haber dejado de sorprenderles un poco, porque la única manera con la cual puedo entender lo que hicieron el día domingo es que tenían como muchas certezas de que nada iba a pasar, porque el hecho de que se hubieran regularizado a partir de la primera suspensión no les daba derecho para volver a ocurrir en la misma infracción. Entonces me parece que primero han de haber sentido sorpresa. Obviamente están muy molestos, de hecho ya dijeron que van a impugnar la resolución. Y lamentablemente esa es una de las grandes debilidades del Tribunal Supremo, porque aunque se dice que es supremo y que es independiente, todas sus resoluciones son impugnables en ante dos la Corte instancias, Suprema de Justicia. Ante la Corte de Constitucionalidad y ante la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, acaban ustedes de tener esa discusión de cómo quedó integrada la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí para mí lo ideal sería, poniéndome en mi posición de politóloga, que el partido en el gobierno respete las reglas del juego, porque tiene que hacerse él también respetar y la autoridad tiene que hacerse respetar. Y con todo lo que ha estado sucediendo durante los últimos días, la verdad es que han perdido ese respeto por parte de la población y ellos no podrían exigir respeto al Estado de Derecho si ellos mismos están violando las obligaciones que a ellos les competen. Estamos ya a pocos meses de que arranque la convocatoria para las elecciones. ¿Por qué no esperar? Son meses nada más. Da la impresión de que lo que hay es
como un gran miedo, como ansiedad. que ven una gran amenaza y ven mucha ansiedad y perciben, pues están experimentando mucha ansiedad, y eso es lo que los lleva a comportarse de esta manera. Lamentable sería que empiecen a presentarse impugnaciones y entonces se transmita un mal mensaje a la población en general. Yo a esto quiero volver más tarde, pero aprovechando que acá se encuentra la magistrada, ha salido a partir de la primera resolución en la cual suspenden a 11 partidos, este debate que plantea también Alejandro acá. El texto no está acorde a las situaciones que se vive ahora. Lo que se sugiere es que el texto dicta determinados castigos y dicta determinadas sanciones leves o graves, pero se interpreta que el Tribunal Supremo Electoral va más allá de ese texto. ¿Cómo responden como magistrados ante esta crítica? Es cierto, el tribunal no puede seguir con una ley que tiene 30 años, con una ley que no evolucionó con nosotros, con una ley que no previó, y no puede ser, el derecho debe evolucionar junto con la sociedad, y máxime que esta sociedad que se ha venido caracterizando por qué dice la ley para transgredirla, ¿verdad? Principalmente, y lamentablemente los partidos políticos han buscado las maneras de no aplicar la ley o de no respetar la ley. En ese orden de ideas, el tribunal sí se ha tomado el atributo, siendo la autoridad máxima en materia electoral, se ha tomado el monopolio de la interpretación de la ley y decir, bueno, la tengo que interpretar de conformidad con los hechos como están sucediendo y no como se esperaba que estuvieran, porque los partidos políticos realmente porque creo que otros ya están entrando en el tema de respetar la ley, y sí son bastantes los partidos que se han puesto en ese plano, pero los otros dos, que creo que no hay necesidad de mencionar los nombres, siguen con un reto constante. Entonces el tribunal tiene que seguir siendo creativo y buscando adaptar la ley lo máximo que pueda, pero no nos podemos quedar con lo que la ley decía. ¿Qué pasa si ponemos los $125? ¿Qué significa la suspensión por 6 meses? Que no es hasta por 6 meses, sino es estrictamente por 6 meses. Es así. ¿Significa que el Partido Patriota no puede realizar ningún cambio, por ejemplo, en su integración de comité ejecutivo, no puede hacer ningún tipo de asamblea en una filial municipal, departamental, mucho menos una nacional? ¿Significa también que el precandidato no puede recorrer el país ni siquiera en recintos cerrados para realizar labores con sus afiliados? Sería iluso que yo le dijera, no lo puede hacer, porque no lo podemos controlar. El tribunal no tiene esa capacidad para controlar los lugares cerrados. Pero suspensión es suspensión. No puede hacer ninguno de los actos que estaría habilitado para hacer si no estuviera suspendido. Creo que por eso el castigo es duro. Yo quiero hacer una pregunta sobre ese precandidato presidencial, Carmen. ¿Cuáles son los efectos que él va a vivir políticamente? Bueno, mira, me imagino que lo que él va a empezar a decir es que esto le plantea ciertas desventajas a su candidatura, cuestión que no me parece que sea un buen argumento, porque si algo caracteriza un proceso electoral es la igualdad de condiciones, y él no puede romper esa igualdad de condiciones, y eso pasa por empezar a publicitar los programas, empezar a publicitar su imagen. Eso tiene que estar controlado y arrancar con la convocatoria. Vimos que él estuvo en el ministerio durante un periodo bastante extendido, en el cual logró hacer uso de esa posición para beneficiar su candidatura. Eso en este momento terminó. Posiblemente encontrara una salida en asumir él la Secretaría General del Partido Patriota. Y el hecho de ocupar ese puesto le brinda bastantes oportunidades. Una salida que no necesariamente podría caer dentro de lo que es propaganda electoral. Es decir, ahí habría alguna posibilidad de reflexión en torno a ello. Alejandro, 2 preguntas. La primera es, preguntan exactamente cuál fue el artículo que se violó. Si puede... Bueno, es que la campaña anticipada no es un artículo en sí, es un concepto. ¿Verdad? Obviamente el que se roba la salida rompe el esquema y rompe la igualdad en las oportunidades de competencia. Entonces, hay un montón de artículos, pues. De hecho, el artículo de la igualdad es la base de todo esto. Yo quiero insistir un poquito en que el tema del régimen electoral, esto es dramático lo que pasó el domingo y nadie lo puede negar.
O sea, lo vimos y eso fue en la capital de la República y el escenario fue el Palacio y los funcionarios fueron los funcionarios que estuvieron en el acto. Además lo transmitieron por televisión, lo transmitió fue una cosa este canal. Desafiante en realidad. Ahora, uno de los temas es que muchos partidos con el pretexto de decir que están afiliando están haciendo lo mismo. Y ese es un fraude de ley. Aquí hay campaña y eso lo tenemos que tener claro. Ahí viene la otra pregunta. ¿Queda el líder en una situación de ventaja ahora frente al partido Yo oficial? no hablaría de líder ahorita porque el líder incluso no hizo campaña el sábado, el domingo, no la hizo. Sino que ¿qué está pasando en los municipios? ¿Qué está pasando con los alcaldes que se están reeligiendo? ¿Qué está pasando en la alcaldía de la ciudad de Guatemala? Etcétera, etcétera, etcétera. No solo es líder, sino solo yo veo un temor al régimen electoral en su conjunto, porque entiendo que es muy difícil interpretar la jurisprudencia a partir de los hechos que están sucediendo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo están afiliando y cuándo no? Si es en el interior de la República no pasa nada y si es en la capital sí, etcétera, etcétera. Yo sí quiero aquí insistir de que tenemos que exigir, ahorita que el tribunal está poniendo ya en orden, bueno, pero es a nivel república y es en todos los ámbitos municipales, departamentales y nacionales. Porque lo que se hizo en el país es burlar la ley por mucho tiempo. Hubo un Tribunal Supremo Electoral demasiado permisivo que lo que logró fue un desastre en el régimen electoral del cumplimiento por parte de los partidos. Me alegro de que se quiera poner la autoridad, que se quiera poner un freno, pero también todos los frenos tienen que ser para todos y con las mismas reglas. Y ese es uno de los puntos. Esta es justamente una de las cuestionantes que escuchamos hoy a partir de que se da a conocer esa resolución. ¿Se va a comportar el Tribunal Supremo Electoral y va a medir con la misma vara a todos? No hablan únicamente del líder, sino de todos y en todo lugar. Así es. La idea es, bueno, tratar a todos medir a todos con la misma vara, pero principalmente dar la oportunidad de que el pueblo participe lo suficiente, que eso ha sido lo más importante que hemos tenido, una gran participación de la sociedad civil que nos ha permitido conocer casos que no conocíamos, por lo mismo que el tribunal no tiene acceso a muchos lugares. Ha sido la sociedad civil que nos ha informado y ha sido los mismos castigos, las mismas multas, pero no habíamos tenido algo tan bochornoso como lo del domingo. ¿El tribunal sí está abierto a esas quejas que envía la sociedad civil? Así es. A fotografías, a mensajes. ¿Qué tipo de pruebas? Señores, así es, lo hemos subido a la página y hemos... Pero es innegable que tiene un peso especial que haya sido el partido oficialista el sancionado. Por supuesto. ¿Sería visto de una manera distinta si hubiera sido un partido opositor? Por supuesto. Claro. No, definitivamente, el hecho que sea el partido oficial es quizá el hecho de esta suspensión, o lo importante de esta suspensión. Y también algo que hemos dejado en el tintero, pero creo que es importante tocar, es la suspensión de la anulación del registro de la vicepresidenta como secretaria. Es un hecho que había venido denunciándose desde hace rato, diciendo, miren, esto no es posible, pero ella decía que tenía una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Había una equivocación en cuanto a de dónde era la resolución, ¿verdad? Y resulta ¿Ella interpretaba que había una resolución de la Corte de Constitucionalidad? No era cierto. Era una resolución de organizaciones políticas que tampoco es resolución, es una opinión personal, y es una opinión, ni siquiera es institucional porque no subió al Pleno. Entonces, lo que ella tenía, y con una interpretación terrible del artículo 182, diciendo que solo se les prohíbe no apoyar a los partidos políticos, pero que sí se les pero que no se les puede prohibir pertenecer al partido y ejercer cargos dentro del partido. Señores, gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a ofrecerle la información de los deportes. Los deportes son presentados por el nuevo y delicioso Econocombo Caribe.